Es para nosotros un gozo poder estar compartiendo la palabra de Dios eterna. Pedimos al Señor que Él hable a través de su Espíritu para que podamos comprender, comprobar, admirar lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña. Estamos en esta serie que habla acerca de la iglesia modelo. Y para ello hemos tomado como base la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, donde él marca y enseña claramente cuáles son los ingredientes que tiene que tener esa iglesia modelo. Cuando el apóstol Pablo fue enviado por el Espíritu de Dios a través de la visión del varón macedónico a Europa, pasaron para evangelizar en primer lugar a Filipos y después llegaron a Tesalónica. Y allí en Tesalónica les recibieron, la palabra tuvo efecto poderoso, dice que 3 días de reposo, es decir, 3 sábados, el apóstol estuvo predicando en las sinagogas hasta que llegó a la casa de Jasón y allí pudieron desarrollar una obra extraordinaria, una obra inolvidable que ahora vamos a comenzar en los diferentes capítulos que tiene esta carta y vamos a ver el cariño, el amor, el afecto que desarrolló el apóstol por los hermanos que estaban en Tesalónica. Qué hermoso es poder entrar de la mano del apóstol para comprobar y para admirar una iglesia que tenía tantos propósitos, que tenía tanto ejemplo, que tenía tanta virtud para mostrar y para poder hacernos conocer a todos nosotros que hoy la iglesia puede ser una realidad. La iglesia modelo puede ser una realidad en nosotros. Como nunca hoy, sabemos que no podemos estar en los templos, no podemos estar en los edificios, no podemos usarlos, a causa de la pandemia, el virus que en este año ha sido aquello que ha impedido que podamos tener una comunión plena. Gracias a Dios por todos los medios que hemos podido utilizar para conservar esa comunión, pero es verdad que se nos ha enseñado, como nunca, que la iglesia no son los ladrillos, que la iglesia no es el edificio, sino que la iglesia somos nosotros. Todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón, somos aquellos que estamos unidos por el poder que nos da el Señor, por el poder del Evangelio, y podemos edificar esta iglesia, la iglesia que Dios quiere que edifiquemos. Por eso llegamos a este punto y llegamos para descubrir los ingredientes que tiene una iglesia modelo. En la primera parte que vamos a estar mirando, podemos ver una iglesia modelo porque tiene una congregación modelo. Y vamos a estar viendo qué ingredientes tiene una congregación modelo. En segundo lugar, el segundo escalón que necesitamos descubrir en esta carta es en el capítulo 2, donde habla acerca de la comisión modelo, la gran comisión que el apóstol Pablo va a defender y va a mostrar la grandeza que tiene la predicación del Evangelio, cómo llegó a los corazones, cómo fue de impacto a la vida de las personas y cómo se realizó una unión de amor, de constancia entre el misionero y la iglesia misionera. En tercer lugar, vamos a estar considerando, estar meditando acerca del creyente modelo. Porque el creyente modelo en esta carta habla del fundamento que tiene que tener la iglesia modelo. El creyente debe ser íntegro, el creyente debe ser santo, el creyente debe mostrar que realmente se puede vivir en una iglesia modelo. Pero en cuarto lugar, podemos estar seguros que una iglesia que necesita salir adelante, necesita tener poder, necesita ser cambiada, necesita una convicción modelo.
Y esa convicción modelo está dada cuando nuestros corazones están verdaderamente convencidos que el Señor Jesucristo pronto vuelve. Y para ello necesitamos prepararnos. Para ello necesitamos poner nuestra mirada en el cielo, de donde va a venir un día el bendito Salvador. Qué maravilloso es poder tener una iglesia con una convicción que nos lleve hacia adelante. Y finalmente, en el último capítulo, vamos a estar mirando cuántos deberes, cuántas indicaciones, cuántas verdades marca una conducta modelo en esta iglesia en la cual queremos estar mirando. De la mano del Señor quisiéramos entrar a Tesalónica. De la mano del apóstol Pablo quisiéramos entrar para considerar en esta hora la primera indicación, la primera parte que habla acerca del primer ingrediente que tiene que tener una congregación modelo. Y entonces vamos a estar leyendo el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses para ver allí verdades hermosas que hablan acerca de la vida y de la piedad, acerca de la iglesia modelo que el Señor nos quiere mostrar. Todos vamos a tomar la Biblia, vamos a abrir en el libro en la epístola, la carta primera de Tesalonicenses del apóstol Pablo a los hermanos que vivían en aquel lugar. Dice la Biblia, la santa palabra de Dios. Para todos nosotros comenzamos a leer. Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué hermosa enseñanza, qué hermosa introducción, porque el mismo apóstol, acompañado por sus colaboradores, Pablo y Silas, Pablo y Timoteo, van a introducirnos a esta iglesia modelo. Estos apóstoles que el Señor envía, estos mensajeros que el Señor envía, van a introducirnos a esta preciosa carta, a la cual habla del lugar donde es enviada esta carta, a la iglesia en Tesalónica. Es decir, que hay un lugar, una geografía, hay un momento en el espacio de la historia donde vivieron estos hermanos. Y porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, nos llega con plenitud, con gozo, renovadas ansias a cada uno de nosotros, porque este es el encabezamiento. A esta iglesia sea la bendición de Dios. Y dice el apóstol, la palabra de Dios a los hermanos en Tesalónica, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, gracia y paz. Dos ingredientes que no pueden faltar en una iglesia modelo. Dos ingredientes que no pueden estar ausentes cuando uno quiere edificar una iglesia que es modelo. En primer lugar, el apóstol habla de gracia, la gracia infinita que todo creyente necesita. Nosotros nos levantamos, nosotros edificamos, nosotros nos esforzamos, pero no es por nuestros méritos, sino es por la gracia infinita de Dios obrando en nuestras vidas. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el regalo de Dios que no merecíamos, y con ese regalo todo lo demás. Es decir, la gracia de Dios salva, nos llena el corazón, nos transforma la mente. La gracia de Dios hace que todo aquello que estaba destruido pueda ser reconstruido. Todo aquello que estaba
caído pueda ser levantado. La gracia de Dios obrando en la vida de cada creyente nos salva. Pero en segundo lugar, la gracia de Dios nos satisface porque hace que toda nuestra angustia, toda nuestra herida sea vendada. Y entonces nosotros en Cristo encontramos todo nuestro ser, encuentra la paz y el gozo que solamente Él puede dar. En la gracia de Dios, no solamente que nos satisface, sino que en la gracia de Dios podemos servir a otros. Y gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Por eso una iglesia modelo necesita gracia, necesita la gracia de Dios para servir, para poder edificarse, para poder ayudar a los otros, para poder vendar heridas, para poder sanar al corazón herido. La gracia de Dios es la que hace que la iglesia pueda ser edificada. La gracia de Dios nos socorre porque hay un trono de gracia para que podamos alcanzar el oportuno socorro. Qué importante que es la iglesia esté llena de gracia, porque el socorro viene de aquel trono de luz, de gracia, de poder. Y cuando la iglesia siente que quiere ser edificada, necesita entrar al trono de gracia que solamente Dios tiene para darnos. En quinto lugar, la gracia, además de salvar, además de satisfacer, además de servir, además de socorrer, la gracia nos santifica. Porque dice la Biblia que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia es lo que edifica una iglesia modelo. Y el apóstol Pablo comienza en este título, en este encabezamiento, en esta introducción, a decirnos, la iglesia necesita gracia de Dios para poder ser edificada. Pero el segundo ingrediente que deja el apóstol Pablo para poder edificar la iglesia modelo es la paz. Porque sin paz no se puede edificar nada. Solamente nosotros hemos conseguido la paz, y la paz que vive en nosotros es la paz que sobreabunda todo nuestro entendimiento y todo nuestro corazón. Por la paz que hemos obtenido en la cruz del Calvario somos justificados. Porque la paz no es ausencia de conflicto, la paz es presencia de justicia. Porque dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz la encontramos en el cimiento de paz. La simiente de paz está en el Señor Jesucristo, que vino al mundo, porque Él vino para traer esa paz, la paz que había sido dejada de lado, la paz que había sido abandonada porque habíamos estado lejos de Dios, cada uno por su camino, cada uno perdido, sin paz, sin esperanza, y sin embargo encontramos la simiente de paz. Pero en segundo lugar nosotros encontramos al sacrificio de la paz. El sacrificio de paz que fue hecho en el Calvario cuando Jesucristo murió por nosotros. Encontramos la señal de la paz cuando en medio de la noche en Belén los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Nosotros encontramos al príncipe de paz, porque Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir que una iglesia modelo lleva la paz, la vive a la paz y tiene en su corazón la paz que no puede dar nada, solamente el encuentro personal con Jesucristo. Por eso en esta hora, para introducirnos a este primer escalón, para introducirnos a esta congregación modelo, necesitamos paz. Y entonces se une en esta bendición, este saludo, un saludo que era necesario que la iglesia tenga para que pueda ser edificada la gracia y la paz. Y así, en estas dos compañías, entramos a lo que es el primer capítulo de esta carta en la palabra de Dios. Seguimos leyendo el capítulo número 2. Damos siempre
gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestra oración. Es decir, el apóstol habla acerca de el gran impacto que había sufrido en su vida, la vida de los de Tesalónica. Y siempre damos gracias por ustedes, estamos orando. Dice versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo en toda Macedonia y en Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al que resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos librará de la ira venidera. Qué hermoso texto de la palabra. Qué hermosa primer escalón que podamos tener y podamos ver. ¿Por qué? Porque es el escalón que nos habla de una congregación. Es verdad que aquellos primeros hermanos en Tesalónica fueron un ejemplo. Lo primero que viene a nuestra mente y lo primero que dice el apóstol, ustedes han sido ejemplo. Han sido ejemplos para Macedonia, para Acaya, para las provincias que estaban alrededor. Muchas personas han escuchado de su testimonio, muchos han escuchado del mensaje que ustedes han dado. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra. Esto habla acerca de cómo una trompeta era tocada para que todos escucharan y cómo se volvía a tocar en otro lugar. Y la palabra que esta iglesia predicaba, la palabra que esta iglesia sostenía era Jesús, Jesús, Jesús. Era la palabra que era divulgada en todo lugar. Y esa palabra tuvo poder para que estos hermanos sean ejemplos, imitadores de la palabra, imitadores de Cristo, imitadores del apóstol, imitadores de aquel mensaje glorioso. Esta era la iglesia modelo y por eso esta es una congregación modelo. Lo primero que yo quiero señalar es que ellos fueron un ejemplo que llegó, un ejemplo que fue tremendo en el corazón de los hombres. Dice que hay una historia que es un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo para todos aquellos que necesitamos ser ejemplo en verdad, en conducta, en amor, en palabra, en fe, en esperanza, en espíritu y en pureza. Todos aquellos que necesitamos ser aquellos ejemplos para otros. Hay una anécdota, la anécdota del lápiz, no sé si ustedes la conocen, pero el lápiz es un instrumento que habla con aquel que lo creó, que habla con la mano que lo creó. Y entonces hay una anécdota donde el lápiz habla y toma conciencia y el creador le está hablando y le dice que el lápiz es un instrumento en las manos de su creador.
Un lápiz solo no puede hacer nada, pero en las manos de aquel que escribe, en las manos de aquel que dibuja, se transforma en un instrumento elemental para hacer una obra. El lápiz necesita que la esencia más importante no esté afuera, sino esté adentro, donde está el centro de lo que hace que esa obra se realice. El lápiz necesita que le saquen punta, y cuando le sacan punta sufre. Y muchos creyentes, para ser instrumentos, necesitan la mano que les mueva. Lo esencial que esté adentro, que pase la prueba para que sea mejor creyente y que el lápiz pueda hacer la obra que Dios quiere que realmente haga. Cuando introducimos esta carta a nuestro corazón, encontramos, hermanos, ejemplos. Un ejemplo. ¿Y qué tiene una congregación modelo? ¿Qué tiene una congregación que sea ejemplo? En 3 ideas fundamentales el apóstol Pablo nos va a dejar esta primera introducción. Dice el apóstol: yo no puedo dejar de orar. Ustedes son ejemplo. Ustedes han sido escuchados en todo lugar. Ustedes han sido imitadores de Jesús. Ustedes han sido aquellos que han cumplido la palabra y han dejado 3 huellas inolvidables en mi corazón, y por eso yo estoy orando por ustedes. La primera huella dice: yo estoy orando sin cesar delante de Dios por vuestra obra de fe. Segundo lugar, por vuestro trabajo de amor. Y en tercer lugar, por vuestra esperanza constante en el Evangelio. ¿Qué 3 importantes parámetros para tener en cuenta y para nunca olvidarlos? En primer lugar, la obra de la fe. Es decir, nosotros tenemos una fe que provoca obras. Esta fe que provoca obras es una fe viva en nosotros. Esta fe que provoca obras es la fe que nos ha salvado. Y cuando nosotros decimos que hay una fe muerta, es porque la Biblia habla de una fe que es una fe intelectual, una fe histórica, una fe en donde uno se recuerda la religión, recuerda hechos históricos, pero una fe que no cambia la vida, no transforma el corazón. Es una fe que no hace cambios, es una fe que no deja huellas. En segundo lugar, la Biblia habla de una fe que es una fe no solamente que afecta a la mente, sino que afecta los sentimientos. Dice: los demonios creen y tiemblan. Es decir que los demonios, Satanás y todos sus demonios saben de que Dios existe, saben que Cristo murió en la cruz, saben que están condenados, saben, y también tiemblan porque saben cuál es su condenación, saben cuál es su fin, pero esto no es una fe viva, no es una fe que cambie la vida. Ahora, cuando llegamos a conocer esta fe viva, esta fe que provoca obras, esta fe que muestra al mundo a Jesucristo, es la fe que provoca la obra de transformación, la obra nuestra que va dejando huellas. Por eso en esta hora, ¿cuántas veces van a decir de nosotros? Estamos recordándolos, hermanos, con amor, con cariño. Estamos orando por ustedes, estamos pensando en ustedes. ¿Sabe por qué? Porque no podemos olvidar la obra de vuestra fe. No podemos dejar de pensar la obra que ha hecho la fe en ustedes. Y esa obra que ha hecho es un ejemplo para otros. Es la obra de la fe que ha provocado vida en otras personas a través de la palabra de Dios. Pero en segundo lugar,
el apóstol habla del ejemplo que son en el trabajo de amor. Es decir, que todo trabajo, todo servicio, todo aquello que hagamos, el motivo debe ser el amor. Porque el amor nunca puede ser dejado de lado. El amor hace que uno todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. El amor de Dios nunca deja de ser. Ese es el amor que provoca el trabajo del amor. El trabajo del amor es aquel que sirve a los demás, que sostiene al caído, que levanta al caído, que cubre las heridas, que sostiene al que está vencido. Es el trabajo de amor. Y ese trabajo de amor era lo que el distintivo más grande de una iglesia modelo. Es el trabajo de amor que se puede hacer con tantas personas necesitadas hoy. Tantos hospitales, tantos orfanatorios, tantos lugares donde personas están solas, perdidas, sin rumbo. El trabajo del amor que la iglesia debe realizar. Pero en tercer lugar, la convicción en la esperanza porque Jesucristo pronto vuelve. La convicción de que toda la palabra se va a cumplir y que Jesucristo va a volver pronto a buscar su pueblo y a buscar su iglesia. En esta hora podamos, todos los que escuchamos, todos los que estamos escuchando esta palabra, poderla hacer viva, poderla hacer eficaz en nuestros corazones. Dice la Biblia, la santa palabra de Dios, que ellos fueron ejemplo al recibir la palabra en medio de la prueba, al recibir la palabra con poder, al recibir la palabra por el Espíritu, para que esa palabra les cambie, le transforme, le convierta y sean diferentes para ser ejemplo en aquel lugar. No sé si ustedes conocen o conocieron aquella historia. Hace muchos años llegó a una conferencia aquí en Argentina uno de los más grandes músicos que tuvo las campañas masivas que hacía Billy Graham. Cuando se reunían y cuando en los estadios la gente escuchaba la palabra de Dios, se tocaba un himno y ese himno se tocaba con el piano. Y uno de los grandes músicos, o los grandes músicos que tuvo ese grupo evangelístico, se llamaba Bill Fasick. Cuando este hombre vino a la Argentina, estuvo en una conferencia, contó su testimonio y contó acerca de cómo había él sido ese gran músico, cómo las notas que tocaba en las campañas y cómo sentía que Dios obraba a través de él. Y entonces contó su testimonio y él dice que era un adolescente rebelde que había escuchado el Evangelio a través de su abuela, de sus padres, pero nunca había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Entonces dice que le agradaba la música, él normalmente tocaba el piano, normalmente él le agradaba la música, pero no dejaba de ser un adolescente rebelde, una adolescente que no quería aceptar a Jesús como su Salvador personal. Un día cuando en su casa de los Estados Unidos, allá hay mucha nieve, hay mucho frío, y entonces las casas tienen en el sótano una caldera para poder calefaccionar toda la casa. Dice que un día cuando estaba solo, en adolescencia, toma una botella de nafta. Y cuando toma una botella de nafta, se le ocurre pensar de que qué pasaría si él arroja esa botella de nafta en la caldera para ver el experimento, a ver qué pasaría. Cuando baja al sótano y
abre la caldera. Cuando va a hacer el ademán de poder introducir la botella de nafta en la caldera, el fuego lo toma, lo quema completo y tiene quemaduras muy graves, muy severas, que lo dejan en terapia por muchos meses. Cuando pasan los meses, los médicos dicen a los padres, bueno, este niño es muy probable que no viva, porque con todas las complicaciones que tiene. Cuando pasan otros meses y sobrevive, los médicos dicen, bueno, es muy probable que este muchacho, por las retracciones que tiene en sus manos, su piel, nunca pueda tocar el piano de nuevo, o nunca pueda ni siquiera caminar. Pero sigue avanzando y está envuelto en gasas casi por un año. Y cuando llega casi fin de año, llega la Navidad, sabiendo que ya casi todo el hospital lo conocía, suben al último piso del hospital donde había una capilla y dice, las enfermeras y los médicos lo animan para que él suba en una silla de ruedas, lo suban al último piso del hospital donde estaba una capilla. Dice, están orando por vos y quieren que en esta Navidad, antes que llegue el momento, se toque la hora de la Navidad, estés allí compartiendo con aquellos que están orando por vos. Él no quería, él se resistía, pero lo obligan, lo sientan en la silla de ruedas y lo llevan al ascensor y lo llevan al último piso, y cuando abren la puerta de la capilla donde está la gente, tanta gente está de rodillas orando por él se conmueve. Entonces lo llevan cerca del piano. Entonces le dice, por favor, que él toque Noche de Paz, Noche de Amor, que lo toque para que la gente cante, para que ya era la hora, ya llega el momento, para que él pueda hacer esa hazaña. Entonces dice, no voy a poder. Pero en ese momento de tanta tensión, donde tanta gente estaba orando por él, extiende sus manos, comienza a tocar en el piano Noche de Paz, Noche de Amor. La gente comienza a cantar, a llorar, porque realmente ha sentido el Espíritu de Dios obrando con poder en esa oración. Él comienza a llorar y empieza a decir, Señor, te pido que me salves, te pido que tú entres en mi corazón. Y termina orando diciendo, Señor, que estas manos que tú has salvado nunca toquen para el mundo, siempre toquen para tu gloria y para tu honra. Y entonces él en aquella conferencia, ya con casi 90 años, muestra sus manos y muestra que no tienen nada sus manos, porque esas manos han sido utilizadas para proclamar el Evangelio. Nunca tocaron para el mundo, siempre tocaron para que miles y miles de personas puedan llegar a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Que estas manos nunca toquen para el mundo. Que esta mente nunca piense para el mundo. Que este corazón nunca lata para pensar en el mundo. Que siempre vivamos como ejemplo para seguir a Jesús. Que nuestros pasos sean pasos que llenen a otros por la obra de nuestra fe, por el trabajo de nuestro amor y por la convicción en la esperanza que tenemos. Que el Señor nos bendiga.